Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo workshop del e-commerce de Uruguay. Y yo soy Juan Echeverry y hoy les vengo a hablar un poco acerca de el collaborative commerce o el comercio colaborativo. Bueno, un poco la temática del workshop hoy es justamente entrar en lo relacionado a la estrategia digital en la era del collaborative commerce. Ahora vamos a desarrollar un poco de qué se trata y en cómo impacta eso en construir un círculo vicioso virtuoso para tu negocio. Un poco voy a comenzar presentándome. Yo soy Juan Echeverry, soy el director de ventas especializado en todo lo que es Farm y Grocery para Vitex. Nosotros somos una compañía de digital commerce a nivel global. Yo específicamente trabajo en el área de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. También soy docente de la maestría de la UBA en todo lo relacionado a comercio electrónico en Buenos Aires, de la carrera de marketing digital y negocios por Internet. También certificado en CMX por AICOM y ya con muchos años en Vitex, más de 5 años y más de 10 en todo lo que es la industria del digital commerce. Bueno, un poco lo que venía a plantearles hoy o a hablar a nivel de temática de este workshop es justamente trabajar en un poco ir más allá de lo que se entiende por el e-commerce tradicional, entender un poco nuestro contexto, el COVID, cómo impactó no solo la cuestión de la pandemia, sino los cambios digitales que ya se venían dando, y entender un poco qué es esto del comercio colaborativo, de qué hablamos cuando hablamos de comercio colaborativo, qué capacidades se necesitan para ejecutarlo, y repasar justamente algunos casos de uso y algunas conclusiones preliminares justamente para poder empezar a trabajar. Entonces, yendo al primer punto, ¿no? En cuanto a ir más allá del commerce tradicional, digamos el e-commerce, digital commerce, todos entendemos que es la venta a través justamente de formatos digitales, ¿no? Y que generalmente se entiende como una venta de empresa a consumidor final. Vamos al ejemplo más simple de todos, ¿no? A través de un sitio web, ¿no? Eso es como lo que se entendería como ese e-commerce tradicional. Ahora bien, ese e-commerce tradicional claramente está cambiando por múltiples factores, eh, en principio por una complejización natural del ecosistema digital, en donde se van sumando distintos actores, pero también por una cuestión coyuntural muy importante, ¿no? Que fue justamente la cuestión del COVID-19, de la pandemia, de los efectos que tuvo en general a nivel mundial, tanto en todo lo que son compras no presenciales como en todo lo que es la profundización del comercio digital, ¿no? Y sin ahondar demasiado, hay, digamos, muchísimos papers, información al respecto acerca de los efectos, digamos que no vamos a ahondar acá, pero sí es importante entender que estos efectos existieron, ¿no? Y que están un poco cambiando todo el mapa del ecosistema digital, ¿no? Y un poco qué fue lo que estuvo pasando, ¿no? Voy a volver acá un segundo. Em, Empezaron a surgir, digamos que ya venían muy fuerte, pero profundizándose aún más. Algunos vamos a decir de alguna manera en primera instancia como algunos ganadores, entre paréntesis, de justamente este esquema que vienen a plantear justamente esta dinámica del comercio colaborativo, ¿no? Que son los principales marketplaces alrededor del mundo. Entonces, en este esquema, digamos, players como Alibaba, Amazon, Rakuten, distintos players alrededor de todo el mundo y en distintas unidades de negocios, pero que fueron un poco aunando gran parte de esa demanda en términos digitales, en términos, digamos, regionales. Tal vez tenemos a un Mercado Libre como gran consolidador, ¿no? Pero después, luego con muchos también marketplaces a nivel de nichos, de servicios y diferentes cuestiones. Lo que sí plantea esto es una necesidad justamente en la cual es imposible, primero,
digamos, participar en este ecosistema digital sin utilizar o apalancarse en alguno de estos actores. Y por otro lugar, la necesidad también de entender qué es lo que les está funcionando, qué es lo que están haciendo, justamente para conseguir, para también poder emularlo en nuestras propias estrategias comerciales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en función de todos estos cambios? Y es que se está generando una mayor complejidad, en donde se le suma que por la cuestión de la digitalización, la, vamos a decir, sofisticación también del consumidor final, se tiende justamente a desdoblar o desentender esa visión natural de canales de venta, ¿no? Canales de distribución, y justamente se empiezan a trabajar más a nivel de puntos de contacto entre un cliente, un consumidor y su necesidad, ¿no? Entonces, esto justamente plantea en donde el marketplace empieza a tomar un poco el foco, el centro de todo, pero combinado con estrategias de justamente activos digitales propios, sitios propios, aplicaciones, marketplaces propios y de terceros, de incluir también dentro de la cadena de distribución a diferentes actores que originalmente no estaban, ¿no? Entonces, sobre todo ese esquema es en el cual cada una de las empresas tiene que reacomodarse justamente para poder capitalizar, digamos, y sobrellevar y avanzar de manera positiva con estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, profundicemos un poco a nivel de comercio colaborativo. Generalmente, el comercio colaborativo como término se entiende justamente, o es un sinónimo, ahora vamos a entender un poco las diferencias con lo que son los marketplaces, ¿no? Un lugar en donde yo consolido una demanda de cara a distintos consumidores, en el modelo que fuera, a nivel de productos, servicios, de tipos, no sé si es consumidor final, mayorista, etcétera, a través de aunar justamente la oferta a diferentes sellers. Con la diferencia de que el comercio colaborativo lo enfoca desde un esquema más amplio, en donde se pueden trabajar en conjunto múltiples marketplaces y a su vez marketplaces como llamamos in o marketplaces out. Es decir, uno conectándose como seller a través de distintos marketplaces. Pensemos en yo como vendedor, por ejemplo, de indumentaria deportiva, conectándome con la venta a través de distintos marketplaces, pero también pudiendo reconvertir mis propios activos digitales como aplicación o sitio web, también a su vez en marketplaces. Es decir, ese sería el marketplace in, ¿no? Entonces ahí en donde yo puedo ampliar, justamente profundizar mi surtido y amplitud de catálogo a través de la incorporación de productos complementarios, sustitutivos, etcétera, de mi oferta natural, ¿no? De mi capacidad de compra directa. Entonces esto un poco lo que genera es justamente ese desdoblamiento o esa pérdida de la definición clara de canales, y en definitiva lo que está trabajando es una diversidad de alternativas y de oferta en términos de surtido, stock, precios y distribución en términos generales para llegar al cliente al lugar y el momento en el cual quiera llegar, ¿no? Entonces eso sería como un poco la base fundacional de lo que es el comercio colaborativo. Y un poco uno de los puntos que genera es que se empieza a trabajar justamente el efecto de red propio de la digitalización, ¿no? Entonces, ese efecto lo que permite es que, apalancado, digamos, el e-commerce siempre naturalmente tiene un crecimiento relativamente lineal, ¿no? Principalmente sumado a la adopción en la penetración de lo que era Internet, y después a cuestiones culturales de cómo se va afianzando esa compra digital, ¿no? Pero cuando sumamos eso a nivel de marketplace, lo que permite justamente es que esa amplitud en la oferta tan amplia permita generar de cada uno de nuestros activos digitales, nuestras experiencias, o para poner un nombre de nuestros sitios, eh, permite generar justamente ese one-stop shop, ese lugar en donde puedo conseguir justamente todo lo que necesito, y eso aumenta muchísimo
tanto, digamos, la tasa de conversión en un sitio y todo lo que es la recompra orgánica, como también el ticket medio respecto a lo que se puede tener. Entonces, ¿qué es lo que termina generando? Es que la facturación termina creciendo exponencialmente. Eh, entonces, este es uno de los puntos que hace atractivo, digamos, el enfoque a nivel de justamente comercio colaborativo, y sobre todo porque también se empieza a poder trabajar, y ahora vamos a andar un poco en esquemas en donde eh, se prescinde justamente de costos de capital de trabajo o de compra de stock directo, y se puede trabajar únicamente apalancándose sobre la experiencia digital del usuario y consiguiendo que los esfuerzos en términos de fulfillment, facturación, etcétera, se dé del lado de los sellers y no de nuestra propia operación, lo cual a su vez también es una mejora en términos de márgenes finales. Entonces, para ver algunos números en cuanto a este fenómeno, ¿no? Estamos hablando de que a nivel mundial, datos de 2020, el 50% de las compras se realizan a través de marketplaces, ¿no? Entonces este ya es un punto innegable, que el usuario está ahí, ¿no? Entonces no podemos no tener una estrategia que contemple justamente el llegar a esos usuarios. Eso representa, ahí volviendo un poco a 2019, y solo en los 100 principales marketplaces, 2 billones gastados a nivel mundial, 2.000 millones de dólares. Y a su vez, justamente, un crecimiento de 22%, ¿no? Entonces, es un fenómeno que no solo es completamente relevante, sino que también es una tendencia internacional que se sigue profundizando año a año. Ahora bien, este esquema, digamos, cuando uno lo ve desde la perspectiva general macro de negocios, es muy atractivo, pero también contiene muchas complejidades, ¿no? Estamos hablando de que ante una saturación justamente a nivel de mercado y de ofertas también de marketplaces, por lo cual el generar una estrategia de posicionamiento y marketing y también experiencia a nivel de usuario para justamente generar diferenciales de ese marketplace es un enorme desafío que tiene que afrontar cualquier estrategia de comercio colaborativo. Hay toda una cuestión cuando vamos hacia distintos tipos de marketplaces, sobre todo aquellos que trabajan sobre el supply chain y toda la integración de distintos distribuidores eh, o, o- o justamente canales mayoristas. También tiene toda una complejidad a nivel política, operatoria y comercial de reestructurar algo que estaba dado de una manera hace mucho tiempo. Se parte muchas veces cuando uno piensa de la marca de una falta de relación directa con los clientes y muchas veces falta de información, en donde se queda muy alejado de la capa final del usuario, ¿no? Eh, es muy complejo tener una visibilidad completa de todo lo que es precios, inventarios, competidores y mercados, justamente para poder ejecutar estas estrategias. Eh, Hoy se están trabajando sobre experiencias fragmentadas a nivel de clientes, ¿no? En donde yo tengo tal vez un canal mayorista, un canal minorista o ciertos distribuidores, pero no tengo integradas todas esas capas, vamos a decir, entre sí, digamos, ¿no? A nivel de información. Eh, y obviamente también la cuestión de la agilidad de las empresas, de poder justamente estar adaptándose a este mundo tan vertiginoso, ¿no? Que es el del comercio digital. Entonces, a todos estos puntos nos tenemos que justamente a buscar en resolver, en buscar justamente este tipo de estrategias, ¿no? Y también tenemos que entender un poco cuál va a ser el alcance de nuestra estrategia de comercio colaborativo, porque hay muchos distintos tipos de enfoque, ¿no? Desde nosotros, como decíamos, generar un marketplace propio, que ahí hay distintos tipos de variables, ¿no? Sobre cuál va a ser el nicho, si va a ser un marketplace abierto o cerrado, quiénes van a ser nuestros sellers, si voy a tener muchos tipos de sellers con estrategia de long tail, si van a ser pocos con una experiencia de marketplace curado, digamos, ¿no? Con grandes sellers que tengan mucha capacidad justamente de amplitud y profundidad de catálogo. También hay distintas enfoques también a nivel de portal de proveedores, que es una forma de simplificar la gestión justamente a nivel de catálogos, y también integrar
red de distribuidores, ¿no? Para adentro, pensar en esquemas de B2B2B, de B2B2C y esquemas de ese estilo, ¿no? Marketplace B2B, hay muchas formas de integrar justamente dentro de un esquema de venta a capas de distribución. Entonces, todos estos son posibles abordajes que uno puede encarar a la hora de pensar cuál va a ser el alcance inicial justamente de esta estrategia, ¿no? Y lo importante es que sin importar cuál de esos enfoques se planteen, hay una cosa que es muy importante en términos de la capa tecnológica, que es justamente poder tener una unificación plena de las capas de comercio digital de marketplace en sí, que vamos a necesitar justamente para articular esta demanda entre los distintos sellers que tenemos, entre cuál va a ser la capa de articulación de marketplace y toda la parte de generación de demanda, y también el OMS, Order Management System, que sería el sistema de gestión distribuida de órdenes, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esas tres pilares, digamos, unificados e integrados, es donde nosotros podemos empezar a implementar justamente todas estas capas. Entonces vamos a desdoblar brevemente una por una. En términos de Digital Commerce, lo que necesitamos básicamente acá es una plataforma de e-commerce. Hay varias en el mercado, hay muchos justamente empresas de análisis que justamente las van clasificando. Lo importante de entender es que justamente acá hay una capa relacionada a infraestructura, después hay toda una capa propia del core de los servicios de e-commerce y después está toda la capa de mediación justamente a la capa de los distintos canales o puntos de contacto a nivel de front-end, ¿no? Que teníamos. Entonces vamos a tener justamente la capa de los servicios bases de catálogo, de precios, de promociones, de la parte de SMS, etcétera, y todo basado sobre no solo la parte de software, sino la infraestructura que vaya a soportar justamente esa demanda. Después tenemos por otro lado el sistema de gestión de órdenes, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es básicamente un orquestador a nivel de órdenes que justamente permita conectar todo lo que es la información en términos de oferta, ya sea de oferta propia de distribuidores o de distintos sellers a nivel del marketplace, con todo lo que son los puntos de contacto a nivel de demanda, de todos esos canales justamente o puntos de contacto donde yo estoy vendiendo en definitiva, ¿no? Entonces necesitamos justamente un sistema de gestión distribuido que permita articular cada uno de estos puntos de demanda con todo lo que es la información generada a nivel de oferta. Y por último necesitamos justamente una capa de marketplace donde podamos justamente tener visibilidad de esa unificación de órdenes y de cada uno de los sellers que están recibiendo esas órdenes, en donde haya distintas soluciones a nivel de medio de pago, en donde se pueda justamente hacer un seguimiento en términos de aquellos sellers, de duplicación de SKUs, aceptar precios, ofertas, definiciones generales, ¿no? De quién va a definir el precio, si van a competir sellers entre sí por productos o no, cuál es el SLA, cuáles son un poco las reglas en términos de todo lo que es el fulfillment, quién realiza el fulfillment, ¿no? Si se va a realizar directamente desde el seller o si lo que se va a hacer es consolidar todo en una estrategia de cross-docking, ¿no? Acá hay muchas cuestiones justamente que tenemos que tener en cuenta y necesitamos justamente una solución de marketplace que permita contemplar y operar justamente todos estos esquemas, ¿no? Entonces, una vez que tengamos la capa de Digital Commerce de OMS y de Marketplace unificados, vamos a poder empezar a ejecutar todo este esquema, ¿no? Y un poco, ¿cuál es el objetivo acá, ¿no? Por un lado, obviamente, la parte de crecimiento de revenue, ¿no? Porque lo que hace básicamente es tener una mayor amplitud de oferta y catálogo y eso mejora tanto todo lo que es el ticket medio a nivel de oferta como de tasa de conversión del sitio, de los puntos de contacto, ¿no? Otra cuestión es justamente hacerse cada vez más importante de cara al cliente con esta cuestión de one-stop shop. Eh, También reducir costos y riesgos, ¿no? Digamos, toda la parte de inventario, de fulfillment, de poder tercerizarlo, implica justamente
toda una reducción de capital de trabajo que se puede capitalizar, ¿no? En estos esquemas. De la otra forma también, ¿no? Es importante tener esquemas en donde, pensando en los esquemas más, por ejemplo, de canales de distribución, se puedan, por ejemplo, eliminar ciertos conflictos entre canales, por ejemplo, entre la venta, uno como marca o como fabricante, vendiendo al consumidor final. No es lo mismo si vende directo al consumidor final, un esquema de D2C, antes que si uno integra en el canal a un distribuidor y le vende al consumidor final, controlando la experiencia del usuario, pero integra a los distribuidores y son los distribuidores quienes terminan facturando, entregando los productos y haciendo justamente toda la parte operacional de eso, ¿no? Entonces son dos esquemas completamente diferentes, uno, digamos, alineado al esquema justamente de toda la cadena de distribución, que genera mucho menos ruidos, ¿no? Entonces, este son el tipo de cosas que se pueden justamente aprovechar de este tipo de modelos, ¿no? Y acá, bueno, un poco eh, repasando en términos generales algunos casos de uso, ¿no? Como decíamos, uno es el del retail de B2C, justamente uno termina ampliando, digamos, ese share of wallet a nivel de usuario, generando un one-stop shop y generando más ofertas. Uno también puede utilizar la estrategia de Marketplace Out combinado con la Marketplace In para hacer un aceleramiento del seguimiento y para llegar a ciertos nichos de productos, de clientes, perdón, en donde no estamos llegando o donde el público, ese público es cautivo, ¿no? Entonces es importante entender que si bien uno va a tener una estrategia propia en términos de generación de un marketplace, hay ciertos rubros como marketplaces bancarios, como marketplaces especializados en un nicho como Dafiti, por ejemplo, para la parte de moda, en donde tienen un público cautivo y en donde la única forma es a través de justamente la estrategia de Marketplace Out. De la misma manera que uno también intenta justamente posicionar su marketplace de la misma manera, ¿no? Entonces, el esquema de comercio colaborativo no anula las dos estrategias, sino que cada una sirve un propósito y tiene un esquema específico. Y después está todo el esquema respecto de B2B que integra capas de mayoristas y fabricantes justamente en redes de distribución integrada, justamente que permita hacer de nuestros distribuidores, nuestros mayoristas, justamente partners en mi estrategia de venta digital. Entonces esto permite justamente una gran variedad de ventajas, ¿no? Desde, como decíamos, generar ingresos incrementales justamente cada vez con más opciones a nivel de productos y de vendedores, en donde se puede también aprovechar justamente toda una red establecida de vendedores a nivel mundial, con todas las capas, tanto en los esquemas de B2B, de distribuidores y de mayoristas a nivel mundial, como también aprovechando en estrategias de cross-border para vender en distintos marketplaces instalados en un esquema de aceleración global y de integrar justamente nuevos consumidores en un plano global para nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces uno tiene que aprovechar justamente todas esas instancias ya creadas, ¿no? Y en ese esquema uno tiene que obviamente pensar en esquemas integrados de multimodera, de fulfillment diferenciado para cada una de esas instancias, de multidioma, para justamente toda nuestra capa de articulación y de orquestación justamente de toda esa oferta. También vamos a necesitar justamente tener flexibilidad respecto de todo el modelo de negocios, en donde haya distintos flujos de aprobaciones manuales automáticos, donde haya diferentes precios para cada uno de estos canales o distintas promociones, en donde la distribución justamente de inventario sea diferente. Vamos a necesitar obviamente pensar en que la experiencia va a cambiar justamente para entender cuál es la necesidad del punto de contacto y el momento en el cual justamente está nuestro cliente y tener que diseñar experiencias acorde, ¿no? Es otra de las características que tenemos que tener en cuenta. Asimismo, justamente vamos a tener que tener capas de gestión tanto de los productos y de la calidad de estos productos, ¿no? Como también de capas de incorporación de
sellers, ¿no? De una manera en la cual eso pudiera automatizarse y pudiera simplificarse para hacer una operatoria mucho más fluida. Vamos a tener que tener justamente una capacidad de segmentación en términos de tanto catálogos como precios para cada uno de estos puntos de contacto o canales que vamos a estar justamente diseñando, digamos, a nivel de propuesta de negocio, y lo mismo que decíamos justamente con la orquestación de todo esto a nivel de la capa de pedidos, ¿no? Con todo lo que es el ciclo de vida, con el cambio, con el detalle de cada uno de esos clientes y con la visibilidad de los mismos en el caso de uno como marketplace, ¿no? Otros puntos importantes que tiene que considerarse en términos de tecnología es la cuestión a nivel de split de órdenes, ¿no? Tiene que tener la capacidad, la tecnología que se utilice en este tipo de estrategias para justamente poder dividir al seller la orden en la parte del pedido que le corresponde para que pueda justamente llevarlo a cabo cada uno, ¿no? Y por el otro lado también la capacidad de reacomodar o reasignar órdenes en el caso de que un seller o un proveedor específico no pueda justamente cumplir con esa proventa, como en esa promesa de venta, ¿no? Otros puntos a tener en cuenta muy importante es la definición de capacidades multimoneda y multidioma, sobre todo pensando en expandir, digamos, a nivel de marketplace, justamente a nivel mundial, en capacidades justamente de omnichannel que integren, digamos, no solo, hasta ahora veníamos hablando un poco de la capa digital, pero que en definitiva también integre todas las capacidades ya a nivel de tiendas físicas que tenga ya sea el retail, ya sea el fabricante o todos los sellers, ¿no? A nivel de músculos, y que permita justamente hacer esas integraciones entre click and collect, entre el envío desde una tienda en vez de un centro de distribución, de distintas capacidades, ¿no? de pick-up y de muchísimas cuestiones que permitan justamente optimizar ese conseguir que el producto o servicio, pero pensando principalmente en productos, le llegue al usuario lo más rápido posible, al menor costo operativo posible, ¿no? Y acá un poco vamos a bajar en algunos casos, digamos, de esta estrategia de comercio colaborativo en un plano real, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos el caso de Samsung, en donde cuando uno analiza en términos de canales, ellos justamente orquestan todo lo que son sus canales desde B2C, B2B2C, canales cerrados para empresas, e inclusive B2C, todo en un solo lugar. Entonces eso justamente lo que permite es desde integrar distribuidores, desde generar canales en donde se genere experiencias específicas para empleados o para, digamos, cierto clúster de clientes con precios o condiciones diferenciadas, y que además lo permita hacer en un esquema multipaís. Entonces esto justamente lo que permite es ejecutar a partir de una misma base de negocios y tecnológica justamente toda esta orquestación entre distintos canales, y lo que permite optimizar todos ellos, ¿no? Otro caso es el caso de Grupo Éxito, el grupo, eh, digamos, uno de los retailers más grandes a nivel de Latinoamérica, en donde también trabaja distintas estrategias, en donde tiene su propio sitio de e-commerce, pero que también es a su vez un marketplace que vende productos de terceros, que envían esos sellers, hacen toda la capa justamente de fulfillment, y que también tiene distintos esquemas desde modelos de negocios financieros como la tarjeta tuya, que integran justamente a ese canal, como también distintos canales integrados justamente a nivel de mercados tanto locales como internacionales, ¿no? Entonces este esquema, y con un enfoque fuertemente omnicanal, entonces esto permite justamente también ejecutar muchas de las estrategias a nivel de modelo que vimos anteriormente.
Oster es otro caso en donde justamente tienen esquemas tanto de venta mayorista y de venta minorista, pero a través justamente de su esquema de distribuidores, sin afectar justamente la cadena de valor, y que también pueden integrar eso a través de justamente una estrategia también multipaís, ¿no? Entonces, en ese esquema, digamos, pueden con una operación centralizada justamente encarar todas este go-to-market, digamos, en distintos lugares y contemplando distintas estrategias a nivel de negocio. Entonces, un poco para cerrar lo que sería este workshop, un poco quiero dejar en claro o plantear este desafío, ¿no? Que es, estamos ante un contexto cada vez más complejo, en donde el e-commerce tradicional ya no es suficiente, en donde necesitamos pensar estrategias que integren de una manera mucho más transparente los distintos que nosotros entendíamos como canales y que en realidad sería los distintos puntos de contacto de nuestros clientes, de una manera que optimice justamente toda la operación y que pueda maximizar mi venta. Y para eso tenemos como grandes desafíos, ¿no? Entonces, necesitamos soluciones que permitan justamente pararnos sobre estos tres pilares, ¿no? En tener flexibilidad en los modelos de negocio y canales, ¿no? Ese es un primer gran punto, ¿no? Poder, si es B2C, B2E, B2B2B, D2C, si es B2E, B2B, digamos, todo eso tiene que ser justamente algo muy orgánico y ágil a la hora justamente de implementarlo, y necesitamos capas desde equipos que permitan justamente esa visión cross, hasta tecnologías que permitan todo eso de manera nativa, ¿no? Esa conexión a nivel de canales y de simplificación de la operación definitiva. Por otro lado, necesitamos entender y crear experiencias con un propósito definitivo, ¿no? Ajustándose a entender en ese famoso Customer Centricity qué, dónde, cómo y cuándo compra el cliente, y amoldar mi experiencia a eso. Y eso es lo que va a terminar dando como resultado, como end result, la cuestión del comercio colaborativo, ¿no? Porque eso va a terminar siendo parte de mi cómo. Y que por último justamente permita generar esa colaboración entre la capa de venta y la capa de compra, ¿no? En donde pueda justamente acelerar ese ciclo de venta, en donde pueda integrar a través de herramientas distintos jugadores dentro de mi esquema, dentro de mi ecosistema de venta, desde partners, proveedores, distribuidores, socios, hasta distintos tipos de clientes, de manera justamente que pueda maximizar todo lo que es el crecimiento de mi operación. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ante cualquier duda, les dejo acá mi mail para profundizar en cualquier punto que no haya quedado claro. Y como les decía un poco, les dejo el desafío justamente de cómo repensar a sus propias empresas en este contexto de comercio colaborativo. Un saludo para todos.